Oye, Pa, mis amigos, muchos jóvenes, me preguntan qué está pasando con la cuarta transformación y López Obrador. Bueno, mira, el 1 de julio de 2018, cuando se dieron las elecciones para el cambio de gobierno, salieron a votar millones de mexicanos. 30 millones de personas votaron entonces por López Obrador. Otros 25 millones lo hicieron por otros candidatos. Había una euforia, había una fiesta popular pensando que el país iba a mejorar, que vendrían cambios propositivos para el país. Pero vino una gran decepción hasta llegar a un mal humor social. Esto es muy triste porque los cambios que se habían logrado en más de 100 años se han destruido. Se han destruido instituciones, se han cambiado leyes de una manera arbitraria. Y el hombre aquel que había prometido transformar al país para convertirlo en una república amorosa, como él decía, resultó una farsa. Y él, un charlatán. Este hombre arrastra desde su juventud traumas, problemas, que ahora están pesando sobre la historia del país. Él está obsesionado con pasar a la historia como el mejor presidente de México, pero va a pasar como el peor, por desgracia, para el país. En su juventud, él cometió un grave error. Asesinó a su hermano de un balazo en el corazón. Este hombre que en su juventud se manchó las manos de sangre de su hermano y que fue un mal estudiante y que ahora da todos los días clases de moral, de ética y de política, gobierna con total impunidad. Aquel crimen cometido en su juventud ha quedado en el olvido, el expediente se extravió o lo desaparecieron, sin embargo está registrado por la prensa. Andrés Manuel López Obrador, en sus años de juventud, se afilió al viejo PRI cuando el gobierno, el priismo de esos años se había manchado a la vez las manos con la sangre de los jóvenes estudiantes del movimiento estudiantil del 68 y de 1971. Es triste que este hombre que militó en ese partido y que después se sumó a la lucha de la llamada izquierda mexicana, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, terminó traicionándolos. Terminó traicionando a sus amigos, a su partido y a la historia. Obrador renunció a ese partido que le había abierto las puertas y el Morena ha impuesto su línea mediante el autoritarismo.
Lo lamentable es que el hombre que le colocó la banda presidencial el 1 de julio del 2018, cuando triunfó en las elecciones de ese año, ahora lo repugna y nos advierte que está llevando al país al fascismo. Lo ha dicho, lo señaló en un discurso en la Cámara de Diputados hace unos días, un discurso que los jóvenes, que todo el mundo debe poner atención, porque un hombre cercano de su primer círculo, uno de los hombres que lo llevó al poder, ahora esté renegando de él. Y pienso que los jóvenes tienen derecho a saber quién es este caudillo que está poniendo en peligro al país y a sus instituciones ante la pasividad del entorno que lo rodea y el cinismo de todos los mexicanos que hemos permitido que se imponga mediante la fuerza autoritaria y también la pasividad de los partidos políticos. No puede ser que los jóvenes se vendan por unas dádivas de becas o que se lucre con el hambre, con esa gente que piensa con el estómago por necesidad y que vende su voto. O las madres, las mujeres solteras que requieren de apoyo del gobierno para sobrevivir con sus hijos y más en esta crisis. No se puede lucrar, no se puede ser tan ruin políticamente, ni moral ni éticamente, para sacar provecho, para sacar raja política de esta situación de crisis que estamos viviendo. Eso es lo que está ocurriendo en México con este gobierno de la Cuarta Transformación, que finalmente no tiene un proyecto de país, sino más bien de destrucción del país. Eso es lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo peor o lo mejor está por llegar con las próximas elecciones del 6 de junio. Sabremos hasta dónde está la civilidad de los mexicanos, o si esa muchedumbre de fanáticos, siguen en la misma frecuencia de apoyar a este político que ha venido destruyendo las instituciones y que no nos ha demostrado cuál es su proyecto de país con miras hacia el futuro. Con profunda tristeza te puedo comentar, por ejemplo, el tema de las muertes por el COVID. Es impresionante. Más de 210,000 muertes por ahora, más las otras cifras del INEGI y del Registro Civil, que son sumamente escandalosas. Y no hay ningún responsable castigado por el mal manejo de la pandemia. Es una tristeza. A eso había que agregar lo último que ha venido ocurriendo con el tema de los capos del narcotráfico y los llamados miembros de la mafia del poder, a los que Obrador maldecía, sanatizaba, y que ahora son sus aliados. Y hemos visto con profunda preocupación lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya lo dijo un ex embajador y un miembro del Pentágono, un alto miembro del Pentágono, sobre el tema del control que tienen los narcos sobre el territorio mexicano y los vínculos con el poder político. Esto es sumamente grave, a lo que se suma la liberación del hijo del Mayo Zambada de una prisión estadounidense, Vicentillo, y ahora en México la liberación del Güero Palma, que habrá que corroborar. Todo esto es un caldo de cultivo terrible para el país, que nos preocupa
porque es un tema en el que se deberá reflexionar en las próximas semanas, cuando la gente vaya a votar, para saber qué rumbo va a tener el país. A mí me preocupa, como padre de familia, como periodista, porque nunca en décadas habíamos experimentado una situación tan delicada, tan inestable, en lo social, en lo político, en lo económico, y todavía hasta en lo cultural. Y miles y miles y miles de familias están en la desesperanza. Eso es lo más grave, y abandonadas todavía en el tema del COVID, sin ninguna ayuda, sin ningún apoyo, salvo las dádivas que les da el gobierno a los ancianos y las becas para que los jóvenes voten por Morena, lo cual hace más complicado el panorama en el corto y mediano plazo. Eso es lo que yo te puedo decir, hija. Muchas gracias, papá, por darme tu opinión. ¿De qué, hija?